No fue el grito lo que partió la tarde, sino el sonido seco y repetido de un cuerpo chocando contra madera vieja. Quien lo escuchó primero fue Nora, la vecina del 302, que iba subiendo con una bolsa de mangos cuando el eco rebotó por la caja de escaleras del edificio Santa Elena, una construcción de los 60 en Teusaquillo, Bogotá. Después del eco vino el silencio, y detrás del silencio, la certeza de que algo grave había ocurrido. Valentina Rojas, 24 años, 4 meses de embarazo, y una lista corta de planes sencillos: cuna de madera, cortinas amarillas, una libreta donde cada noche escribía «para cuando llegues». Yacía de costado, abrazándose el vientre como si pudiera blindarlo con los antebrazos. En el descanso superior, con la mano apoyada en la baranda, estaba doña Elvira Paredes, suegra de Valentina, blusa de encaje almidonada, labios delineados con precisión y ese gesto que confunde la elegancia con una forma de escudo. Nora gritó pidiendo ayuda. Los pasos de media docena de vecinos golpearon los peldaños. Alguien llamó a emergencias. Otro buscó una toalla. Valentina no pidió agua ni auxilio para sí. Preguntó si el corazón aún latía. Puso la palma en el vientre y en el gesto pidió respuesta a algo que nadie podía garantizarle. El edificio, con su patio interior de azulejos azules, aspiró aire como si también necesitara resistir. A lo lejos sonó una sirena. Doña Elvira habló por fin, con esa voz que había aprendido a usar como quien corta un listón. Fue un resbalón. La escalera está húmeda. Tráiganle aire. Nadie preguntó por qué la escalera estaba seca, ni por qué la humedad solo existía en la frase. El paramédico Arévalo llegó con su compañera. Acomodaron a Valentina en la camilla con movimientos que sonaban a práctica y a cuidado. El tensiómetro apretó un número peligroso. La ambulancia vibró por la séptima mientras la joven repetía, ojos abiertos al techo: «No te vayas, mi vida, no te vayas». Arévalo, que había visto suficientes noches cerrarse de golpe, le dijo que respirara en 4 y soltara en 6, que contara ventanas y postes, que los segundos, a veces, sanean más que la morfina. Doña Elvira subió al taxi con la cartera pegada al pecho. No miró a nadie. Pensó en Mateo, su hijo, y en cómo las decisiones de familia nunca debieron tomarse a espaldas de una madre. Una mujer como ella no sostiene un apellido como el nuestro, se había dicho tantas veces, que ya no sabía si lo creía o solo lo repetía por costumbre. Recordó la tarde en que Mateo anunció el embarazo sobre un plato de ajiaco. Recordó su propia juventud, cuando sostuvo sola un niño con fiebre en una pieza de arriendo. Recordó sobre todo la vez que la empujaron a ella, pero hacia otra cosa, a aceptar una vida con reglas escritas por otros. En urgencias, la doctora Jimena Suárez realizó una ecografía que dibujó sombras y luces en una pantalla blanca. El latido apareció, tenue pero firme, como si viniera desde un cuarto lejano con la puerta entornada. Hay amenaza de pérdida, placenta baja y contusiones. Vamos a monitorizarla. Reposo absoluto, dijo con una claridad que vale por 2. Explica y sostiene. Valentina cerró los ojos y dejó que la palabra reposo sonara a salvavidas. Preguntó por Mateo. La enfermera marcó el número. Del otro lado, la voz llegó con el susto disfrazado de calma. Estoy en camino. En la sala de espera, mientras el reloj hacía su oficio de partir el tiempo en pedacitos, Elvira se quedó mirando las manos. Tenía una marca roja en el dorso, semicírculos pequeños donde las uñas de Valentina habían buscado algo de anclaje en el último segundo. Se puso crema. Luego se miró al espejo del baño y ensayó de nuevo la frase. Fue un resbalón. Cada repetición le salía más impecable, menos humana. Mateo entró con la camisa desordenada. Al ver a Valentina conectada a monitores, se rompen cosas que uno creía duras. La besó en la frente. Se quedó quieto mientras la máquina marcaba ritmos que prometían continuidad. Preguntó qué pasó. Ella no respondió. No por miedo, por pudor de decir en voz alta lo que su cuerpo ya sabía. Sostuvo su mano y respiró con él hasta que el aire dejó de doler. La noche cayó sobre Bogotá con una lluvia fina. El pasillo de obstetricia olía a alcohol y a sueño cortado. Doña Elvira, al salir un momento a contestar una llamada,
Cruzó frente a un vidrio donde una cámara de seguridad devolvía ángulos de pasillos. No se detuvo a mirar. Volvió a su silla. Apoyó la cartera en las rodillas como quien protege un secreto. Valentina, mientras tanto, pensó en la escalera, en el primer peldaño donde el pie se fue, en la mano en su hombro que, en lugar de sostenerla, la desacomodó, en el golpe en la cadera, el resbalón, el vértigo breve, el instinto de abrazar la vida que crecía en ella. No pronunció nombres. Hizo otra cosa. Buscó la libreta que llevaba en el bolso y escribió, con una letra que a ratos se deshacía. Hoy casi te pierdo. Si te quedas, prometo subir despacio todas las escaleras, incluso las que no se ven, las del miedo, la rabia, la vergüenza. Prometo que pase lo que pase, no me van a doblar. La madrugada puso un poco de calma. El monitor siguió dibujando su constancia. El edificio Santa Elena durmió intranquilo. Y en algún lugar de la ciudad, una cámara guardó en silencio el minuto exacto en que la verdad se inclinó sobre un barandal y escogió su bando. El alta llegó con condiciones: reposo absoluto, 0 escaleras, controles semanales, nada de esfuerzos. Cualquier dolor nuevo o sangrado, emergencia de inmediato, subrayó la doctora Suárez, y Valentina asintió como quien recibe una receta, pero también una brújula. En casa, el cuarto de la pareja, pared color menta, una repisa con libros de segunda, y el marco con la ecografía pegado con cinta, se convirtió en sala de espera del futuro. Mateo se movió como un hombre que quiere remendar algo sin saber por dónde se rasgó. Preparó sopas, ordenó la ropa, aprendió a cambiar sábanas sin moverla. Llegaba de trabajar con ojeras nuevas. Besaba el vientre y hablaba bajito, como si el bebé pudiese memorizar esa cadencia y volver a ella cuando necesitara un puerto. Valentina lo observaba y le agradecía en voz alta. También se preguntaba cuándo podría decir lo otro. Doña Elvira, en cambio, instaló otra coreografía. Llegaba con frascos de vitaminas, remedios de hierbas, una cinta métrica para vigilar que todo crezca como debe. Tomaba el control con una naturalidad aprendida. Daba órdenes suaves que, al final del día, eran órdenes. Y en cada gesto dejaba un rastro de juicio, un comentario sobre el barrio, demasiado ruido para un recién nacido, sobre el trabajo de Mateo, tantas horas fuera no educan a un hijo, sobre el carácter de Valentina, es buena pero ingenua, no es de familia, grande. Nunca decía clase, pero el aire lo olía. Valentina no la confrontó. Guardó la energía para otra cosa. En la libreta escribió con disciplina de oficio. No eran cartas para un «cuando llegues», ahora tenían otra dirección, para no olvidarme de mí. Escribió el día de la caída, escogiendo cuidadosamente los verbos, como quien arma una caja fuerte con número nuevo. Una mano me tocó el hombro. El cuerpo reaccionó tarde. No grité su nombre. Sé cuál fue. Luego escribió pequeñas memorias de la infancia en Bucaramanga. El olor a pan a las 6, su mamá acomodando el mantel, la voz del radio diciendo que iba a llover. Recordó que siempre tuvo buen equilibrio. Recordó que nunca había temido a las escaleras. El segundo control mostró avances y una alerta. Placenta baja que exigía paciencia. No está escrito que tenga que salir mal, dijo la doctora, que sabía conjugar ciencia con esperanza sin mentir. Pero usted y el bebé necesitan tranquilidad. Valentina asintió. Pensó que la tranquilidad no es un sofá cómodo, sino una construcción diaria con madera que uno mismo cepilla. Esa tarde, Nora tocó la puerta con una torta de banano y una indecisión. Traía la mirada de quien ha visto algo y todavía decide si decirlo o callarlo. Sentadas al borde de la cama, con el olor tibio a pan dulzón ocupando la pieza, Nora habló sin adornos. Yo vi, vale. No fue resbalón. La señora Elvira la empujó. No fuerte, pero sí lo suficiente para desacomodarla. La agarró del hombro y la desbalanceó cuando usted ya había rebasado la mitad del tramo. Dijo señora, con respeto por costumbre y con distancia por instinto. Valentina no lloró. Cuando las palabras validan lo que el cuerpo ya sabía, el llanto se gasta antes. Agradeció. Nora se ofreció a declarar si hacía falta. Hay cámara frente al 204. No sé si tomó el ángulo completo, pero algo debió grabar. En la noche,
Valentina le dijo a Mateo que necesitaba hablar con la administración. Él preguntó por qué. «Porque quiero pedir un respaldo de seguridad», contestó sin rodeos, «para sentir que no estoy loca». El administrador, un hombre minucioso que coleccionaba llaves en un tablero, accedió a revisar. Les pidió un día. El proveedor hacía respaldos semanales. Valentina volvió a casa con la respiración medida. Mateo insistió en que tal vez fue un malentendido. Ella no discutió. Sabía que el amor a veces se defiende negando primero. Sabía que Mateo había aprendido toda la vida a poner a su madre en el centro y a sí mismo en la periferia. Y que moverse de lugar requiere un mapa que pocos traen de fábrica. La mañana siguiente, Elvira llegó con una bolsa de limones y otra de consejos. Vio a Nora salir del apartamento y marcó una mueca. «Es muy entrometida esa señora», dijo como quien ofrece un dato neutro. Valentina contestó con una cortesía que no negociaba el fondo. «A mí me cuida», dijo. Elvira dejó los limones en la nevera con ruido de porcelana. «Te cuido yo, que soy familia». Valentina calló. En la libreta apuntó otra frase para su catálogo de certezas. «Hay palabras que se pronuncian con la lengua, pero nacen de una herida. No confundir cuidado con control». El reporte de la cámara llegó 2 días después. El administrador les permitió verlo en su oficina. Se veía el descansillo desde un ángulo alto. Valentina subiendo despacio, una mano en el vientre. Elvira detrás, más cerca de lo prudente. No había audio. Se observaba un gesto, un brazo que se extiende hacia el hombro, un cuerpo que se inclina, un desequilibrio. No era una zancadilla ni una embestida. Era un empellón breve, suficiente, cobarde. Mateo miró la pantalla y se llevó las manos a la cabeza. La negación de golpe se quedó sin argumentos. De regreso a casa, él dijo lo que no sabía decir. «No puedo procesarlo». Valentina le respondió lo único que no admitía negociación. «Necesito estar segura. Tú también. Y el bebé. Más que nadie». No habló de denuncias esa tarde. Habló de límites. Decidieron que Elvira no entraría sin avisar, que las visitas se harían con Mateo presente, que ninguna sugerencia médica pasaría sin la voz de la doctora. Elvira recibió la nueva norma con sonrisa de sal. «Se están dejando influenciar por chismes y cámaras viejas», dijo. «Una imagen miente si uno quiere que mienta». Apretó la cartera. Su orgullo no estaba acostumbrado a puertas que no se abren al primer toque. Pero detrás del orgullo empezó a colarse otra cosa. La inquietud de quien sabe que hay una versión de sí misma que no soporta el espejo. Valentina, en la noche, abrazó su vientre y enumeró peldaños invisibles. Creerme, poner límites, proteger la calma, hablar a tiempo, no perderme de mí. Y añadió un sexto: no odiarla. No por bondad gratuita, sino por supervivencia. El odio, aprendió esa semana, es otra forma de vivir sujetada a quien te hirió. La revisión de los 7 días marcó un dato que no estaba en el primer diagnóstico. Una anomalía vascular en la placenta que requería vigilancia estrecha. La doctora fue franca. Con reposo y controles, el pronóstico puede ser bueno. Y agradezca haber venido al hospital a tiempo. Esto, sin supervisión, complica los partos. Valentina salió con la impresión incómoda de que, en la contabilidad íntima de la vida, una desgracia había traído una alerta que podía salvar. No lo consideró un favor del destino, ni mucho menos de nadie. Lo consideró un recordatorio brutal de lo frágiles que son las líneas. Con el respaldo del video, Valentina se citó con Elvira en el salón comunal del edificio. Un espacio neutro con mesas plegables y una pizarra con imanes. Mateo, al lado, medía sus palabras con la exactitud del que no quiere romper más de lo roto. Elvira llegó con tacones que resonaban como una declaración de permanencia. Se sentó recta, derecha, inmóvil. Valentina habló sin adornos. «Hay un video. Se ve su mano. Se ve mi desequilibrio». Elvira se defendió con una frase que creyó talismán. «Quise agarrarte para que no te cayeras. Si te toqué, fue para sostenerte». Valentina la miró largo, como quien busca humanidad detrás de la armadura. «Si quiso sostenerme, ¿por qué estaba tan cerca? ¿Por qué siempre está tan cerca de lo que decide por mí?» Elvira guardó silencio. En su cabeza, las escenas de otra vida se proyectaron solas. 20 años atrás, ella recién llegada a Bogotá,
Su suegra de entonces, corrigiéndole todo. La manera de cortar el cilantro, de tender la cama, de pronunciar un apellido. Recordó haber llorado callada en un baño con baldosa fría. Recordó jurarse a sí misma que nunca volvería a sentir ese tipo de pequeñez. Recordó también el día en que, por primera vez, se sintió grande. Cuando su hijo le pidió consejo, y ella entendió que el poder se heredaba, si una sabía sostenerlo con los dedos justos. Yo te cuidaba, dijo por fin, y la palabra cuidar sonó más a patrimonio que a ternura. Mateo intervino torpe y honesto. Mamá, la tocaste. No fue un resbalón, y pudo ser peor. Elvira apretó los labios hasta borrarlos. ¿Peor que qué? ¿Peor que meter a mi hijo en una vida pequeña? La frase al salir le pesó. La escuchó en el aire y supo que se había delatado. No era el cuidado lo que guiaba. Era el miedo a que su historia no se contara como ella quería. No hubo gritos. Hubo un acuerdo de mínimos. Distancia, respeto a decisiones médicas, 0 escaleras para Valentina, pero, sobre todo, 0 invasiones para su ánimo. Elvira accedió con una rigidez que prometía reinterpretaciones. Al salir marcó a una amiga y dijo que todo era un malentendido agrandado por gente con tiempo libre. Esa noche, sin embargo, en su casa, miró su propia escalera y sintió vértigo. En la repisa, una foto de Mateo niño, con la cabeza apoyada en su falda, le clavó la memoria en el costado. Mientras tanto, Valentina empezó a ordenar su entorno con disciplina de convaleciente. Respiración. Lectura en voz alta de 2 páginas diarias. Música en tono bajo. Celular en modo avión por horas. La libreta sumando entradas como quien suma fuerza. En una de ellas escribió: lo que revela una caída no es solo la gravedad, es también de qué estamos hechos los que nos rodean. La administración del edificio recomendó a todos usar barandas y avisar si notaban superficies resbalosas. Nadie nombró a nadie. En el chat de vecinos, Nora dejó un mensaje privado a Valentina. Te acompaño al control cuando quieras. La red invisible que sostiene ciudades cuando las familias fallan empezó a tejerse sin anuncio. Al tercer control, Nora fue. Llevó agua. Se rió de una anécdota mínima en la sala de espera. Habló de su hija que vive en Pasto. Valentina descubrió que hay mujeres que llegan a la vida de otra mujer sin dramatismo y, con su sola presencia, hacen que los pasillos pesen menos. La doctora Suárez pidió exámenes de sangre adicionales. Hay un detalle de compatibilidad que prefiero tener claro antes del parto. Habló de grupos y factores, de reservas del banco de sangre. Anotó que Mateo era A+, Valentina B+. Si el bebé sale con un tipo poco común, necesito saber quién podría donar rápido en caso de emergencia. Mateo asintió. Elvira, que había pedido ir al control para aprender, escuchó sin interrumpir. Su grupo era O negativo, rara mezcla de azar y utilidad. Guardó el dato como quien guarda una carta que no sabe si quiere jugar. Esa noche, Valentina soñó con una escalera sin baranda. En el sueño no caía, subía. Cada peldaño era una palabra: verdad, límite, cuerpo, calma, elección. Al despertar supo que su cuerpo no solo estaba haciendo un bebé, estaba fabricando una postura, y que más temprano que tarde, esa postura iba a costar. Estaba dispuesta a pagar. Al cuarto día, sin ver a Elvira, sonó el timbre. Mateo abrió. Era su madre con una bolsa de merengones y una disculpa que parecía de yema batida. Dulce por fuera, aire por dentro. No quise hacerte daño, dijo a Valentina, sin nombrar la acción. Yo solo quiero lo mejor para mi hijo y para el bebé. Valentina no exigió confesiones. Pidió algo más simple y más difícil. Aprenda a querer lo que yo decido para mí. Elvira se quedó quieta, contando segundos para no responder desde el pique. El silencio tuvo forma de enseñanza. Y así, entre monitoreos y pausas, la vida se sostuvo en los bordes. Como a veces ocurre cuando el mundo parece reducirse a una pieza, la ciudad afuera siguió su ruido. Adentro, en esa pieza menta, crecía alguien que, sin saberlo, ya estaba enseñando a los adultos a nombrar bien las cosas. El comedor de la mansión se había convertido en un campo de batalla silencioso. La luz de la mañana entraba por los ventanales,
pero no traía calma. Iluminaba sombras largas que parecían pesar sobre todos los presentes. Camila se sentó frente a su suegra. Sus ojos ya no eran los de una joven ingenua. Eran los de alguien que había visto demasiado en muy poco tiempo. Esperanza, con su eterna compostura, sostenía la taza de café como si nada pudiera romper su calma. Pero su mano temblaba apenas, delatando lo que intentaba ocultar. «Yo recuerdo cada detalle», dijo Camila con voz serena, aunque por dentro ardía. «No fue un tropiezo. No fue un accidente». Esperanza palideció. Durante años había tejido historias perfectas, relatos diseñados para engañar, pero ahora esas paredes parecían querer revelar lo que habían presenciado. Ricardo entró en ese momento, mirando confundido a las dos mujeres que amaba de formas distintas. La madre que lo había criado con disciplina férrea, y la esposa que le había mostrado otra clase de ternura. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó, con la voz quebrada por la incertidumbre. Camila lo miró a los ojos. Por un instante dudó, pero luego se aferró al recuerdo de lo que había perdido. «Tu madre sabe más de lo que aparenta. Y yo no estoy dispuesta a callar». El silencio se hizo insoportable. Fue Rosario, la empleada que llevaba décadas en la casa, quien rompió la barrera del miedo. Apareció en la puerta con algo entre las manos. Una caja de madera tallada, cubierta de polvo, que parecía guardar secretos demasiado pesados para su tamaño. «Señora Camila, encontré esto en el desván», dijo con la voz temblorosa. «Creo que usted debe verlo». La tapa rechinó al abrirse, y de inmediato el aire se llenó de un peso distinto. Dentro había fotografías antiguas, cartas arrugadas y documentos que parecían olvidados a propósito. Camila las tomó con cuidado, y a medida que pasaba las páginas y leía las letras, la verdad se desplegaba ante sus ojos como un velo que se rasga de golpe. Eran rostros de mujeres jóvenes, miradas llenas de ilusión congeladas en el tiempo. Todas habían pasado por esa mansión en algún momento. Todas habían desaparecido o habían sufrido finales prematuros. Ricardo retrocedió un paso, el color abandonando su rostro. «¿Quiénes son ellas?», susurró, aunque en el fondo temía la respuesta. Rosario lo miró directo, con lágrimas contenidas. «Son las que estuvieron antes, señor. Las que nadie quiso recordar». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada carta, cada fotografía era un testimonio de dolor silenciado, y todas señalaban en la misma dirección, hacia la figura de la mujer que tenía delante, sentada con el cuello erguido y los ojos grises cargados de un orgullo implacable. «¿Es esto cierto, mamá?», preguntó Ricardo, con la voz quebrada. Esperanza no respondió. Solo apretó con más fuerza la taza, como si al hacerlo pudiera sostener también la máscara que durante décadas había usado. Pero la máscara ya estaba resquebrajada. Camila cerró los ojos un instante y respiró hondo. Sentía que el peso de esas historias caía también sobre ella. No eran solo recuerdos de otras mujeres, eran advertencias que habían quedado grabadas en esas paredes. En ese momento entendió algo. Esa casa había sido construida no solo de mármol y lujo, sino de secretos y silencios. Y si ella no hablaba ahora, el ciclo seguiría repitiéndose. Con la caja de madera en sus manos, levantó la mirada y declaró con firmeza: «Se acabó. Esta verdad no va a quedar enterrada». El alta del bebé llegó con recomendaciones de precisión quirúrgica. Lactancia, controles estrictos, vacunas al día, visitas limitadas. El apartamento menta se transformó en estación de arrullo, con botellitas esterilizadas alineadas como soldados, y una silla mecedora heredada que por fin tenía sentido. Valentina descubrió que el cuerpo encuentra ritmos nuevos, aun cuando la cabeza todavía tenga asuntos viejos atascados en pasadizos estrechos. Mateo repartió horarios con un celo que aprendió en la crisis. Padre de madrugada, proveedor en la mañana, lavador de loza en la tarde. Habló menos. Escuchó más. La negación le había sido arrancada de las manos, y en el hueco que quedaba empezó a caber otra cosa. Una lealtad diferente. No la que mira hacia arriba para obedecer, sino la que mira al lado para sostener. Elvira llamó antes de subir. Cuando lo hizo, trajo cosas útiles, pañales, frutas, silencio, y dejó afuera lo inútil. Opiniones gratuitas, comparaciones, frases hechas. A veces se le escapaba el gesto de dirigir.
A veces alcanzaba a morderse a tiempo. En la repisa, encontró el marco con la ecografía y lo acomodó 1 milímetro. Luego lo devolvió a su sitio exacto. Ejercicio mínimo de respeto. Quedaba un asunto que no se resolvía con horarios ni pañales. La verdad completa. Valentina decidió que no la guardaría en un cajón húmedo. Programó una cita en la comisaría de familia. Llevó el video en una USB, la declaración de Nora, el registro clínico. No pidió cárcel. Pidió medidas de protección y terapia obligatoria para Elvira. No busco venganza, dijo. Y la palabra no era pose, era una elección practicada. Busco que esto no se repita cuando mi hijo aprenda a caminar y encuentre escaleras. La comisaria, una mujer con cejas serias y voz que abriga sin mimos, dictó una orden de alejamiento relativa. Visitas supervisadas, prohibición de subir y bajar escaleras con Valentina, y remitió a Elvira a un proceso psicosocial. Las familias no se arreglan con firmas, pero a veces las firmas abren puertas que el orgullo no abre, dijo al final, como quien regala una frase para noches complicadas. El proceso con la psicóloga fue, para Elvira, una cartografía de lugares que había evitado. Abrió el cajón de su propia suegra, del esposo que la protegió y la ahogó, del hambre disimulada con peinados duros. Se escuchó decir perdón, sin que le sonara a rendición, y no supe, sin que le sonara a debilidad. Entendió tarde, pero entendió, que su forma de querer había sido una cadena pesada, envuelta en papel de regalo. Cada sesión le costó cara porque se la cobraba el pasado con intereses. Algunas semanas quiso abandonar. Volvió porque, por primera vez, alguien le puso un espejo que no deformaba ni halagaba. Solo mostraba. Valentina, por su parte, aprendió el deporte nuevo de perdonar sin baratar memoria. Es un ejercicio raro. Se entrena el músculo que evita repetir la herida, no el que niega la cicatriz. Descubrió que sostener a su hijo al pecho también la sostenía a ella en una postura distinta. Las madrugadas, lejos de piedad, traen a menudo una inteligencia nueva. El cerebro, cansado de batallas viejas, deja pasar aire y entiende cosas en silencio. En una de esas, comprendió que su libertad no dependía de que Elvira cambiara, sino de que ella misma decidiera qué hacer con el espacio que ya había abierto. Cuando el bebé sonrió por primera vez, la casa entera se inclinó hacia él. El gesto pequeño aterrizó discusiones grandes. Mateo tomó una foto que salió movida, y sin embargo perfecta. Elvira lloró en el baño para no asustar al niño, y en las lágrimas encontró un tipo de verdad que no pueda ponerse en frases. No estaba perdonada, pero estaba incluida en la posibilidad de la vida. Eso, para alguien que aprendió a existir en trincheras, era un idioma nuevo. Un domingo de sol, la administración del edificio anunció que cambiaría la escalera de madera por una con pasamanos a doble altura y tiras antideslizantes. Mejores hábitos, mejores superficies, decía el boletín. Valentina se ofreció a leer, en la reunión de copropiedad, una breve reflexión sobre cuidado y convivencia. No nombró su caso. Habló de cuántas tragedias se evitan cuando la gente acepta que una baranda no cuestiona su hombría ni su orgullo, sino que cuida a la comunidad. Le aplaudieron sin chiflidos, cosa extraña en reuniones de vecinos. Sintió que, en su escala pequeña, algo real se movía. Al salir, Elvira se acercó. Agradeció por no exponerla. «No lo hice por usted», dijo Valentina con honestidad limpia. «Lo hice por mí. Y por él». Señaló a su hijo, dormido en el coche. Elvira asintió. No pidió nada. No reclamó mérito por la donación. «Gracias por permitir que lo vea», alcanzó a decir, y la frase en su boca equivalía a una revolución. Aquel día Valentina anotó en la libreta: restos y rumbos. Los restos de lo que fuimos no desaparecen, se ordenan. Los rumbos nuevos no cancelan el mapa viejo, lo corrigen. Los primeros cumpleaños de un niño tienen la elasticidad de los sueños. Pasan rápido, y sin embargo dejan marcas hondas. Al cumplir 1 año, el hijo de Valentina y Mateo fue bautizado con un nombre que eligieron por su sonido claro y su destino humilde: Lucio. «Que alumbre donde camine», dijo Valentina. Y alguien hizo un chiste con la electricidad que acabó siendo buena suerte. La comisaría cerró el proceso con un informe que no parecía burocrático.
Registraba cumplimiento, horas de terapia, avances no espectaculares, pero nítidos. Elvira no volvió a tocar hombros sin permiso. Aprendió a sentarse en la segunda fila. Desde ahí se ve todo, y no se dirige nada. A veces, cuando el impulso antiguo amagaba, apretaba el vaso de agua con ambas manos hasta que el cuerpo le recordaba el presente. Valentina volvió a trabajar medio tiempo, desde casa, corrigiendo textos para una editorial pequeña. Descubrió que ajustar comas ajenas le ordenaba el alma. Había en ese oficio una metáfora tibia de su propia vida. Mateo renegoció horarios, y en la práctica, renegoció patriarcados. Contó a sus colegas que tenía que irse temprano porque le toca bañito y cuento. Y al decirlo sin vergüenza, abrió una ventanita en la oficina por donde entró aire. La libreta menta cambió de función. Ya no era diario de resistencia, sino bitácora de aprendizajes. Valentina escribió un texto que leyó, con voz baja, en una reunión de vecinas que Nora organizó un jueves al atardecer. Habló de violencia sutil, de pellizcos de control, de te cuido que en realidad, dicen, te manejo. Algunas mujeres asentían con una mezcla de tristeza y alivio. Otras tomaban notas como quien anota una receta que puede salvar una tarde. No hubo aplausos altisonantes. Hubo, en cambio, números de teléfono compartidos y un grupo de caminatas los sábados en el parque. El día en que Lucio dio 3 pasos sin agarrarse, la casa entera contuvo el aire. La hazaña fue desde la mesa al sofá, 10 decímetros heroicos. Alguien podría decir que todas las familias exageran los primeros pasos. En esa, sin embargo, las escaleras ya no eran un recurso literario. Habían sido una frontera. Valentina lo sostuvo en alto, riéndose con una alegría que no pedía permiso. Mateo lloró otra vez, un poco menos desbordado, un poco más ubicado. Elvira, desde la puerta, dijo algo que quizás solo supo decir ahora. «Bravo, mi amor. Yo me quedo aquí, mirando. Tú ve». Valentina decidió escribirle una carta a Lucio para abrirla cuando él cumpla 15. No la llenó de advertencias ni de heroísmos. Le contó una historia sin nombres propios, solo con lecciones, que hay manos que empujan y manos que sostienen, que a veces son las mismas, que la justicia requiere reglas y la compasión límites, que el perdón no se da por hambre de paz rápida, sino por hambre de libertad duradera. Le escribió que eligió no odiar a su abuela porque el odio fabrica jaulas, y ella quería criarlo en casa con ventanas. ¿Y lo inesperado? Llegó una tarde cualquiera, sin trompetas. Elvira tocó a la puerta con una caja larga envuelta en papel modesto. Dentro, una baranda de madera lijada a mano, lista para instalar a la altura de Lucio en el pasillo del apartamento. «La hice yo», dijo, y su voz por primera vez no se parecía a un alarde. «Aprendí en un taller del barrio. Si te sirve, la ponemos juntas». Valentina la miró largo. Vio a la mujer y a la historia. Vio el daño y el gesto. Vio, sobre todo, una baranda a la altura de un niño que iba a subir peldaños con los pies y con la vida. «La ponemos», dijo. Instalaron la baranda sin apuros, midiendo 2 veces, taladrando una, recogiendo el polvo para que no quedara astilla. Lucio, fascinado por el taladro, aplaudía sin saber que estaba presenciando una ceremonia distinta. No la del perdón solemne, sino la del trabajo fino de 2 personas que deciden no repetirse. Al terminar, Elvira se apartó un paso y dejó que el niño probara. El pequeño se agarró con mano firme y caminó con esa cara concentrada de quien descubre que puede. Esa noche, Valentina cerró la libreta con una frase final que le había costado meses aprender. «Perdonar no me obliga a olvidar. Tampoco me condena a recordar desde la herida. Hoy recuerdo desde el camino. Subimos». Luego apagó la luz. Escuchó la respiración de su hijo y la de su compañero, y durmió sin sobresaltos por primera vez en mucho tiempo. En la mañana, el edificio estrenó su nueva escalera con pasamanos doble y tiras antideslizantes. Los vecinos bajaron con prisa de lunes, cuidando poco, y sin saberlo, cuidándose más. Nora dejó una bolsa de mangos en la puerta de Valentina, como aquel primer día, pero ahora con una nota. Para celebrar los pasos que importan. Elvira, antes de irse, se miró en el espejo del ascensor. No ensayó ninguna frase. Se vio las manos. Una cicatriz fina cruzaba el dorso donde, meses atrás,
Quedaron marcadas uñas de desesperación. Pasó un dedo por la línea y entendió que no era vergüenza. Era un recordatorio. Lucio, de pantalón corto, tocó la baranda recién puesta. Sonrió como sonríen los niños cuando el mundo les queda a la altura exacta. Dio 3 pasos más. Nadie lo sujetó. Nadie lo empujó. Y, por primera vez, el título de aquella historia dejó de doler y empezó a significar otra cosa. La promesa de que, a veces, lo que pasa después sí puede sorprender para bien.